Su voz continúa vibrando a través del tiempo. Las predicciones que hizo son aterradoramente certeras, y cada pocos años, cuando una calamidad de terribles proporciones azota a la humanidad, volvemos a las palabras del hombre que lo predijo todo. Michel de Nostradamus, conocido en todo el mundo como Nostradamus. Profesor francés, médico, hombre de familia, astrólogo, matemático y brillante estudiante, Nostradamus era un hombre renacentista. Pero sus profecías, escritas para beneficio de toda la humanidad, siguen estimulando nuestra mente y nuestra imaginación más de 400 años después de su muerte. Con la ayuda de John Hope, autor de éxito y la máxima autoridad mundial sobre Nostradamus, profundizaremos en sus profecías, no solo en las que se han hecho realidad, sino también las que son nuestro presente y nuestro futuro próximo. ¿Predijo la reciente explosión de terrorismo y caos? ¿Habrá una tercera guerra mundial y ha empezado ya? ¿Quién es el tercer anticristo y qué tipo de daño causará? ¿Habrá paz en el mundo alguna vez? ¿Qué será de nuestra civilización en los siglos venideros? ¿Destruirá la humanidad la Tierra o encontrará la manera de cuidarla? Estas y muchas otras predicciones de Nostradamus están ante nuestros ojos. La pregunta sigue ahí. ¿Seremos capaces de verlas, entender sus advertencias y evitar las consecuencias como Nostradamus deseaba? Él creía que solo si no hacíamos nada, sus predicciones se harían realidad. Porque una cosa es segura, seas un escéptico que quiere ridiculizar a Nostradamus o creas en él, algunas veces vas a hablar de a dónde nos dirigimos desde aquí. ¿Cuál es nuestro futuro? Una vez dicho eso, hay suficientes profecías de Nostradamus, unas 200 más o menos, que claramente apuntan a nombres, fechas y experiencias que han sucedido. Eso demuestra que aquí hay algo más que simple charlatanería. Nostradamus, más allá de las profecías. Nació como Michel de Nostradamus, hijo de padres judíos que se convirtieron al cristianismo en los primeros años de la Inquisición para evitar ser perseguidos. El joven Michel era un niño inteligente que desde pequeño se interesó por la medicina y la astrología. Al mudarse a la ciudad universitaria de Montpellier, estudió medicina en la academia. Tras completar su educación médica, Nostradamus se vio involucrado en la batalla contra una de las enfermedades más mortales que ha azotado nuestro planeta, la peste bubónica. La peste fue tan devastadora que hizo desaparecer a la mitad de la población de Europa. Nostradamus nació en 1503 y murió en 1566, a la edad de 62 años. Aunque no hubiese escrito ni una sola profecía, la historia lo reconocería como uno de los grandes sanadores del siglo XVI, porque su profesión principal fue la de médico. Y consiguió algunos de los mayores éxitos en medicina al curar a ciudades enteras de la peste en la década de 1540, las ciudades de Acques, Lyon y Salón. Esta última sería el lugar donde finalmente se afincó y donde acabó por escribir sus profecías. Pero el éxito de Nostradamus se vería destruido por una gran tragedia personal. No pudo prever ni controlar el devastador efecto de la peste en su propia familia. La horrible enfermedad estalló otra vez. Cuando vivía en Agen, en el sudoeste de Francia, se casó con la hija de una rica familia y tuvo 2 hijos. Un día, la peste llegó a la ciudad y los primeros que murieron por la enfermedad fueron su mujer y sus hijos. Y, puesto que era el periodo del Alto Renacimiento, la gente era muy supersticiosa y muchos creyeron que él había hecho algún pacto con el diablo. La gente más humilde lo creyó. Muchos de sus clientes le abandonaron. Su incapacidad de salvar a su propia familia hizo surgir críticos que le acusaban de hurgar en lo oculto y, proclamando su furia, acusaron a Nostradamus de ser un hereje. Destrozado por el dolor, Nostradamus abandonó su hogar y pasó varios años viajando sin dirección por la zona del Mediterráneo. En algún momento durante esta época, desarrolló una conciencia más profunda de sí mismo. Cambió la manera de escribir su nombre a su forma latina y se convirtió en Nostradamus. Al mismo tiempo, puso más fe en las imágenes que veía mientras meditaba.
Nostradamus finalmente se instaló en Salon-de-Provence, en el sur de Francia, donde volvió a casarse y creó una nueva familia. Tras el nacimiento de su hijo, empezó a escribir sus profecías. Para mi hijo, César Nostradamus, una vida larga y felicidad. Tu llegada tardía, hijo mío, César Nostradamus, me ha llevado a escribir lo que he recopilado durante muchas noches en vela. Después de que mi cuerpo haya dejado este mundo, que lo que me ha sido revelado a mí por la esencia de Dios y las constelaciones astronómicas sea tu legado y un beneficio para la humanidad. Iba a quedarme callado y desistir de escribir lo que he conocido, pero he decidido explicarlo, ya que es de interés general, y presentarlo en forma de frases codificadas y confusas. El siglo XVI era una época de superstición y persecución. La Iglesia, con su poderosa influencia sobre el Estado, atacaba a los individuos considerados extraños, raros o excéntricos. Mucha gente fue juzgada, condenada y sentenciada a horribles torturas, o incluso a muerte por cosas que no encajaban en la visión de lo que era aceptable de la Iglesia. Era una época peligrosa para las mentes extraordinarias, y Nostradamus estaba decidido a proteger a su familia de la persecución que había sufrido años atrás. Aunque Nostradamus escribió sus visiones, lo hizo de una manera que no pusiera en peligro ni a su nueva familia ni a él. Lleva tiempo aprender el lenguaje de Nostradamus. No es suficiente con saber francés, hay que saber francés nostradámico. Incluso su gente en su época decía, ¿qué? ¿Qué dices? Está codificado, pero no hay un código general que lo decodifique. Con la insaciable curiosidad de un estudiante, Nostradamus profundizó en su búsqueda de la visión con la ayuda de profetas y místicos anteriores a él. Me dieron varios manuscritos que llevaban siglos escondidos. Como sabía la amenaza que suponían, los quemé después de leerlos. Mientras las llamas los devoraban y lamían el aire, hubo un brillo artificial, más claro que la luz natural, parecido a un rayo cegador. Nostradamus guardaba bien sus secretos mágicos, pero al mismo tiempo se sentía obligado a darnos algunas pistas sobre cuáles de las disciplinas que él estudiaba le ponían en un trance meditativo que le permitía ir más allá de su pequeño cerebro y ponerse en contacto con lo que él llamaba los medios divinos, mensajeros, fuego angelical, espíritus angelicales, así los llamaba. Evidentemente usaba las llaves de Salomón, que había sido traducido al latín por Fuchino y del que habría podido comprar una copia en Marsella, aunque era del siglo anterior. También tenía una copia en latín de Mysterius Egyptorium. Se cree que Nostradamus memorizó esos antiguos manuscritos y la sabiduría que contenían, y entonces los quemó para destruir cualquier evidencia de su influencia en su manera de pensar. Antes de terminar sus escritos, Nostradamus terminó varios libros, almanaques y recetas cosméticas. Pero lo que nos habla pasados todos estos años son sus profecías. Divididas en 10 secciones que llamó centurias, Nostradamus escribió un total de 942 profecías. Usó una estructura conocida como cuarteta, que es simplemente una estrofa de 4 versos. No me llamaré profeta a mí mismo, ni diré que tengo ese efecto. Pero cuando recibo revelaciones e inspiraciones, yo, como hombre mortal, no estoy más lejos del cielo con mis sentidos que de la tierra con mis pies. Los estudiosos de la obra de Nostradamus se confunden a menudo con las diferentes interpretaciones de las profecías de los eruditos modernos. Muchos creen que dejó a propósito muchos cabos sueltos en algunas predicciones, un artificio para evitar las críticas si una profecía no se hacía realidad. También hay que entender, hay que pensar como Nostradamus. Hay que ver el mundo y el futuro desde el punto de vista de un hombre del siglo XVI. El mundo moderno ha visto muchos profetas, pero Nostradamus ha destacado entre la multitud. Profundizó más que nadie en el futuro
Y a pesar de que sus críticos dicen que era ambiguo, a menudo era muy exacto. Hacía referencias directas e incluso llamaba a la gente por su nombre. Un ejemplo fue su conocidísima profecía sobre el rey Enrique II. La reina de Francia, Catherine de Medici, que era admiradora de Nostradamus, descubrió una referencia a su marido, el rey, que decía que moriría en un accidente en una justa. Enrique, un escéptico, mandó llamar al visionario al Château de l'Empéry para preguntarle por lo que había escrito. El joven león superará al viejo en el campo en una sola batalla. Atravesará con la mirada una jaula dorada. 2 heridas hechas una. Morirá de muerte cruel. Pero las palabras de Nostradamus cayeron en saco roto. 2 años más tarde, el último día de un torneo, el escéptico rey se metió en una justa. El oponente de Enrique, un guardia escocés 9 años más joven, llevaba pintado un león en su escudo, igual que el rey, que también llevaba un casco dorado. Hicieron un par de pases y no pasó nada. Finalmente el rey quiso un último pase con el chico, cuya lanza estaba demasiado alta. Chocó contra ella, que se rompió en 2 enormes astillas. Una le hirió el cuello a través de la dorada jaula de su casco y le sacó el ojo desde atrás. Murió 10 días después de peritonitis del cerebro. La exactitud de la predicción de Nostradamus le valió la reputación de profeta serio. Una de las primeras predicciones de Nostradamus que se hizo realidad tras su muerte fue el gran incendio de Londres. La sangre de los justos será reclamada en Londres, quemada con 20 rayos cuando el 6 aparezca 3 veces. La anciana dama caerá de sus alturas y muchos de la misma secta morirán. En el segundo verso, Nostradamus incluso vaticina el año exacto. Cuando el 6 aparezca 3 veces. El incendio que destruyó casi todo Londres se inició el 2 de septiembre de 1666. Avivado por el viento, el fuego se extendió a una velocidad aterradora, alimentándose del alquitrán que se usaba normalmente para aislar las casas. Ardió fuera de control durante 5 días e incineró el 80% de la ciudad. En sus profecías, Nostradamus habla de muchos líderes políticos y religiosos del futuro. Describe a muchos de estos hombres como violadores de la paz y la cristiandad. Algunas de las profecías más increíbles de Nostradamus tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial y un hombre al que llama Hister, que se acerca bastante. Él prevé 3 anticristos. El primero se llamaba Napoleón Roi, Napoleón Rey, y lo escribió a la manera corsa porque Napoleón era corso. Napoleoni, así le llamaban antes de ser rey de Francia, emperador de Francia. Y después está Hister. Hay muchos escépticos que dicen, habla del río, no es un hombre. Claro que a Nostradamus le gustaba usar dobles sentidos. Es el nombre antiguo, en latín, del Danubio. Sin embargo, es el mismo río junto al que creció Adolf Hitler. Y si lees su biografía, verás que muchas de sus ideas, sus malvadas ideas, nacieron soñando despierto de niño junto a la orilla del Hister. Hitler en el Hister, un juego de palabras clásico. Como John Houck, muchos estudiosos de Nostradamus creen que se refería a los 3 anticristos entre los hombres. El primero es Napoleón. El segundo anticristo es Hitler. Y el tercero aún ha de llegar. Nostradamus presenta por primera vez a Napoleón cuando escribe: Un emperador nacerá cerca de Italia. Le costará muy caro a su imperio. Dirán por el tipo de gente que le rodea que no es tan príncipe como carnicero. Nacido en la isla de Córcega, frente a la costa italiana, Napoleón pasó rápidamente de soldado a emperador de Francia. Su atuendo cambió de uniforme militar a capa de emperador. De simple soldado llegará al imperio. De la ropa corta pasará a la larga. Su desdén por los curas y la iglesia le llevó a confiscar sistemáticamente todas sus propiedades, arrancándole sus posesiones y su poder.
Valiente con las armas, lo peor contra la Iglesia. Dejará a los sacerdotes como ensucia el agua la esponja. Nostradamus terminó su profecía describiendo cómo acabaría Napoleón sus años en el exilio. El gran imperio pronto cambiará por un lugar pequeño. Un lugar insignificante de exiguo condado, en cuyo centro colocará su cetro. La vida del gran Napoleón no acabó a lo grande, sino más bien lo contrario. Exiliado en Santa Helena, una pequeña y remota isla del Atlántico Sur, estuvo prisionero hasta su muerte en una granja cerca del mar. Otro acontecimiento que predijo Nostradamus fue la Revolución Francesa. Como francés, no hay duda de que su visión debió preocuparle bastante. Con increíble claridad predijo acontecimientos que no podría haber imaginado. Describió la creación del sistema de cargos y la caída de la monarquía. El reino tomado, el rey condenado, la reina enviada a la muerte por jueces escogidos. La muerte de María Antonieta y la concubina del rey, Madame du Barry, y otros nobles. Negarán al hijo de la reina, y la concubina tendrá el mismo destino que la consorte. Una de las imágenes más escalofriantes que pudo ver Nostradamus debe haber sido la de la guillotina, aún por inventar. Boca sangrante en la sangre nadará. Idiotas sin cabeza, cortes sangrientos. Idiotas sin cabeza. Durante el reino del terror, la afilada cuchilla del nuevo invento, la guillotina, creó más de 17.000 idiotas. Otro incidente relacionado con la Revolución Francesa tiene que ver con el cuerpo del propio Nostradamus. En 1793 la revolución estaba en marcha y era normal que la Guardia Nacional destruyera iglesias y profanara las tumbas para desvalijarlas. En Salon de Provence, las autoridades descubrieron a un grupo de guardias en el cementerio de la iglesia. Los guardias, junto a algunos campesinos, habían profanado la tumba de Nostradamus. Había una algarabía alcohólica y se lanzaban los huesos unos a otros. Parece que algunos de los campesinos del pueblo habían desafiado a uno de los guardias nacionales a beber su vino, no de su cáliz, sino del cráneo de Nostradamus, para ver si así conseguía sus poderes. Pero también podía ser que muriese repentinamente. El guardia aceptó el desafío y parece que los soldados lo pillaron bebiendo del cráneo y los arrestaron. Recogieron como pudieron los huesos y parece, y está documentado, que lo colgaron al día siguiente por vandalismo. De lo más profundo de Europa occidental, entre los pobres, nacerá un niño quien con su hablar seducirá a mucha gente. El segundo anticristo de Nostradamus marchaba tras las botas de un ejército despiadado. Nació en Braunau am Inn, Austria-Hungría, en 1889, el cuarto hijo de Clara y Alois Hitler, un simple oficial de aduanas. El audaz, siniestro y vil hombre será elegido gobernador del ejército. La subida al poder de Hitler con el partido nazi fue debida en gran parte a su rabiosa e incontrolada capacidad vocal para dar discursos de retórica extremadamente nacionalista y antisemita. Un capitán de Alemania se rendirá por fuerza a ayudar al rey de reyes, con la ayuda de Hungría, y esa revuelta causará un gran baño de sangre. Alabarán cruces de hierro del revés. Con la oscura excusa de liberar a la gente de la esclavitud,
Usurpará la gente y la ciudad para sí mismo. Hará lo peor por el engaño de una joven prostituta, ya que será traicionado en el campo de batalla por leer un falso poema. Hungría fue uno de los primeros países en unirse pasivamente a Hitler en su lucha por el poder y prestó ayuda al Tercer Reich para expandir sus fronteras. El emblema de esta revuelta nacionalista era la esvástica, una cruz con las puntas giradas del revés. El símbolo del anticristo no se le escapa a nadie. En sus cuartetas sobre esta época, Nostradamus describe a Hitler y al Tercer Reich con exactitud. Nostradamus escribió: «No se volverá a conseguir la libertad, la ocupará un hombre orgulloso, oscuro, vil e injusto». Parece claro que se refiere a Hitler y a su postura opuesta a la religión. El tercero es peor que Nerón. Ausente y valiente, fluye mucha sangre humana. Hará que vuelva a construirse el horno. Hermanos y hermanas están cautivos en diversos lugares. Es desagradable ver las marcas de barbillas, frentes y narices. El vencedor sangriento suelta arengas durante el conflicto, asando la lengua, la carne y los huesos. Nerón era, por supuesto, un dictador romano sediento de sangre cuyas atrocidades quedaron eclipsadas por las de Hitler. El horno reconstruido es una referencia directa a los enormes crematorios de gas construidos en Auschwitz, Dachau, Buchenwald y otros campos de concentración para incinerar los cuerpos de millones de judíos, socialistas, gitanos, eslavos, homosexuales y enfermos mentales. Aquí hay otro ejemplo de cómo una profecía solo queda clara después de que se haga realidad. El mismo Nostradamus puede no haber estado seguro de lo que veía. En 1560 era difícil imaginar que un día el hombre volaría y usaría máscaras de oxígeno. Por eso describe la visión como mitad cerdo, mitad hombre. Cuando ven al hombre medio cerdo, ruido, cantos, batallas que se libran en el cielo, y las bestias hablarán. Imagínate que eres un hombre del siglo XVI intentando ver a un piloto de avión con máscara. Parece un cerdo. Y canta. Imagina que eres un hombre del siglo XVI intentando entender el habla de los pilotos de guerra. A1625234254112. Parece un cántico. Así que el ruido del rugir de los motores del avión acompaña el canto del hombre cerdo que va dentro. Batallas que se libran en el cielo. La bestia, los hombres cerdo, hablará. Se oirán como desde el cielo. Sus radios. Tiene que haber sido impactante para él ver todo eso. Nostradamus también predijo el uso de bombas incendiarias al escribir: «Esos globos de fuego vivientes caerán sobre la ciudad y la encenderán para que pueda ser destruida». Por la noche, la flota habrá reducido la ciudad a polvo. La ciudad en llamas, una ayuda para el enemigo. Las tormentas de fuego de Londres se convirtieron en señales para los ataques nocturnos de la flota de las fuerzas aéreas alemanas, la Luftwaffe, en su intento de pulverizar las islas británicas. Hubo pocos aspectos de la guerra que Nostradamus no predijo. Vio que se usarían barcos y embarcaciones anfibias, además de aviones y bombas. El desembarco del día D es un ejemplo gráfico de sus oráculos. El pez, que es tanto terrestre como acuático, con una gran ola se posará en la costa. Las visiones de la guerra de Nostradamus no acabaron con sus profecías de guerra en Europa. Cerca de los puertos entre dos ciudades habrá dos azotes nunca vistos antes. Hambruna, pestilencia dentro, gente apagada con la espada, gritos de socorro para el inmortal Dios. Con la intención de acabar más rápido con la Segunda Guerra Mundial y salvar la vida a miles de sus soldados,
los Estados Unidos lanzaron bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Cerca de 200.000 personas murieron y el envenenamiento por la radiación dejó un legado que destrozó el interior de miles de personas. Él conseguirá llevarse a sí mismo a un rincón de la luna, donde le cogerán y le pondrán en tierra extraña. Unos 400 años antes de que Neil Armstrong diera un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad, Nostradamus vio al hombre en el espacio, sobre la superficie lunar, un desierto extraño, sin peso. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that you will faithfully execute the office of President of the United States. that I will faithfully execute the office of President of the United States. En su época, John F. Kennedy fue una de las figuras políticas más populares del mundo. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Pero su puesto de presidente le sería arrebatado por una tragedia predicha 400 años antes. El gran hombre será alcanzado por un rayo a plena luz del día. El acto de maldad predicho por el portador de una petición. De acuerdo con la predicción, otro caerá por la noche. Con esta profecía, Nostradamus predijo los asesinatos de John y Robert Kennedy. En la cuarteta 37 de la Sexta Centuria, Nostradamus escribió una descripción detallada de las disputas que surgirían sobre quién era el culpable del asesinato de John F. Kennedy. La obra antigua se acabará. Del techo caerá sobre el gran hombre mal ruina. Muerto, se acusará un inocente del acto. El culpable escondido bajo la bruma. Se detuvo a Lee Harvey Oswald por el asesinato. Su puesto de francotirador se descubrió cerca del techo de un almacén de libros de texto en Dallas. Se declaró inocente, pero le asesinaron antes de que pudieran llevarlo ante los tribunales. Ante las pruebas que han ido surgiendo, algunos creen que Oswald no disparó la bala mortal. A los ojos de mucha gente, esta polémica aún debe resolverse. Muerto, se acusará un inocente del acto. Se dice que Oswald disparó a Kennedy por la espalda desde el sexto piso del edificio. Pero una segunda bala, el tiro mortal, llegó desde delante, como se ve en esta película de 8 milímetros. El único lugar desde el que se podría haber disparado este segundo tiro se conoce como el Grassy Knoll, la colina de césped. Algunos creen que esta película muestra la silueta de un hombre con un rifle, marcada por la flecha, escondido entre los arbustos. El culpable escondido bajo la bruma. Hay muchos debates abiertos aún sobre la versión oficial del asesinato del presidente. Pero hay una cosa clara. Nostradamus tuvo una visión increíblemente nítida de lo que sucedería. La segunda parte de la cuarteta se hizo realidad la noche del 5 de junio de 1968 con el asesinato de Robert Kennedy. De acuerdo con la predicción, otro caerá por la noche. En sus cuartetas, Nostradamus se refiere a 3 hermanos, y el tercero, en este caso, Edward Kennedy. Por el detractor, calumnias contra el nacido más joven.
El senador Edward Kennedy fue acusado de causar la muerte a Mary Jo Kopechne, ahogada en julio de 1969. Este escándalo le marcaría y cambiaría la percepción que el público tenía de él y de su carrera política. Como dijo Nostradamus, el más joven será calumniado. La Iglesia Católica Romana y los papas son objeto de las predicciones de Nostradamus muchas veces, y parece que no hay ninguna duda de que era un devoto seguidor. Sin embargo, hay otro punto de vista que sostiene que solo fingía ser católico para evitar la persecución religiosa a la que le habría sometido su ascendencia judía. La verdad nunca se sabrá, pero hizo muchas profecías sobre la Iglesia Católica, algunas de las cuales eran oscuras. El Colegio de Cardenales elige al Papa de la Iglesia Católica Romana, que a su vez les sirve hasta la muerte. Juan Pablo I tuvo con diferencia el reinado más corto de la historia de la Iglesia, apenas 3 semanas. Tras el descubrimiento de la tumba del gran romano, será elegido al día siguiente un nuevo papa. No está confirmado por el Senado. Su sangre está envenenada por el Santo Cáliz. La tumba de San Pedro fue consagrada durante el reinado de Pablo VI. Cuando murió, Juan Pablo I fue elegido papa. The head of the world's most powerful church, new to his office, has turned out to be quite a different man from what his electors imagined. He has shown himself to be conservative, staunchly and outspokenly anti-communist, and seems prepared to impose much more discipline on his clergy. Una noche se reunió con varios cardenales, comió con otros 2 y vio a 2 más antes de retirarse por la noche. A la mañana siguiente le encontraron muerto en su cama. The brief official announcement says he died of a heart attack. As far as anyone knows, he had been in perfect health. There is no autopsy. Church rules imply that there should not be. And the city's 2 most prominent embalmers are quickly whisked by limousine to the bedside to perform their task, obliterating forever the cause of death and leaving the question of who done it buried in the Byzantine workings of the church. Aquel que estará cubierto con la capa será inducido en algún caso a cumplir. Los 12 rojos mancharán el mantel y bajo el crimen, un crimen será cometido. ¿Predijo Nostradamus la muerte del Papa Juan Pablo I? Puede que nunca sepamos la respuesta definitiva a esta controvertida pregunta. Nostradamus no limitaba sus profecías a calamidades del hombre contra el hombre. También avisó de desastres naturales inducidos por el hombre que podían causar tanta ruina como cualquier guerra. La destrucción de la selva. Y la contaminación ambiental. Antes de la invasión, el cielo dará señales. En el año en que Saturno y Marte tienen la misma fiereza, el aire está muy seco. Un cometa largo. Los agujeros en la capa de ozono y el deshielo de los casquetes polares. De fuegos escondidos un gran sitio arde de calor. Poca lluvia, viento caliente, guerras y asaltos. Incendios y sequías devastarán la tierra. Una desgracia horrible de gentes y animales. Sangre, sed, hambre
cuando el cometa pase. La Tierra será devastada por tornados, huracanes e inundaciones. Habrá un gran terremoto. El gran teatro quedará arruinado totalmente. Explosiones volcánicas y gran hambruna. La gran hambruna que siento que se aproxima aparecerá a menudo en muchos sitios y después será universal. Será tan enorme y durará tanto que la gente cogerá las raíces de los árboles y los niños de los pechos. Terribles profecías que alertaban del abuso despreocupado del planeta por parte del hombre. Nostradamus es único en la historia porque tiene vida tras su vida. Y esta nueva vida es el mito o el legado que creó a través de sus profecías. Son lo suficientemente oscuras para que uno dude de su existencia o su realidad. Pero de vez en cuando, las profecías se aclaran, muchos acontecimientos se ven definidos, y entonces los nombres, las fechas y las circunstancias hacen que se tengan que aceptar si se tiene la mente abierta. Al amanecer del viernes 26 de febrero de 1993, una furgoneta amarilla alquilada cruzó el puente George Washington desde Nueva Jersey a Nueva York. Llevaba una bomba de 600 kilos. Su ruta la llevaría directamente al World Trade Center. Faltaban unos minutos para las 9, la hora en la que empezaba el día de trabajo. 400 años antes Nostradamus había escrito: Un fuego que sacude desde el centro de la tierra hará tambalearse las torres de la nueva ciudad. Dos grandes rocas lucharán durante mucho tiempo. El conductor de la furgoneta aparcó en el aparcamiento subterráneo bajo las torres y encendió 4 mechas de 6 metros. 12 minutos después, el World Trade Center se vio sacudido por una enorme explosión. Pronto se supo que lo que se creía que había sido la explosión de una caldera era en realidad un ataque terrorista. El primer atentado conocido sobre suelo estadounidense. Si los terroristas relacionados con Osama Bin Laden hubiesen tenido éxito, la torre en la que pusieron la bomba se hubiese desplomado sobre la segunda torre y las dos hubiesen caído. En lugar de eso, la explosión solo destrozó varios pisos del aparcamiento subterráneo. Su plan de destrucción masiva había fallado, pero murieron 6 personas y más de 1000 resultaron heridas. Y eso era solo el principio. La nueva ciudad, montañas huecas. Si habéis visto Nueva York desde lejos, desde el aire, desde la costa de Nueva Jersey, quizás la habríais visto como una gran cordillera de montañas huecas, hechas por el hombre si hubierais estado en el siglo XVI, cuando nada era más alto que las agujas de las catedrales. Nada de 110 pisos, como el Everest de Nueva York, las torres del World Trade Center. El impresionante World Trade Center, 2 torres de 110 pisos cada una. Un lugar donde trabajaban 50.000 personas y una gran atracción turística por la que pasaban 70.000 turistas al día. Allí había conexiones con todo el mundo, conexiones que ayudaban a mejorar la economía global, que fomentaban el comercio pacífico entre naciones y que eran un verdadero bastión del capitalismo. 400 años antes, en la cuarteta 49 de su 10ª centuria, Nostradamus escribió: Jardín del mundo junto a Ciudad Nueva, en el camino de montañas huecas. Será tomado y arrojado a la caldera humeante, forzado a beber aguas sulfurosas envenenadas. ¿Se refería Nostradamus con el Jardín del mundo a Nueva Jersey, conocido como el Estado Jardín? ¿Y la nueva ciudad sería Nueva York? ¿Son las montañas huecas las torres gemelas del World Trade Center? El cielo arderá a los 45 grados. Fuego que se acerca a la gran nueva ciudad. Inmediatamente saltará una gran llama. El vuelo del avión secuestrado cuando choca contra el World Trade Center lleva un ángulo de 45 grados.
la misma inclinación de la visión de Nostradamus, y el mismísimo cielo parecía estar en llamas. Había fluidez en las nubes cuando cayeron. Creo que de eso habla Nostradamus, como un poeta intentando explicar visiones que son muy difíciles de entender para él, del futuro. Las grandes montañas huecas, el World Trade Center cayendo al caldero de sus propios escombros. Los restos llegaban a los 20 metros de altura en algunos sitios. Bajo ellos, todo lo que quedaría de las Torres Gemelas sería un gran agujero. Miles de hombres, mujeres y niños inocentes perdieron la vida. El último verso, forzado a beber aguas sulfurosas envenenadas, es otro intento de Nostradamus, en mi opinión, de ser poético para describir esas nubes líquidas, cuando los edificios del World Trade Center cayeron entre su propia enorme e impresionante, casi volcánica, nube de escombros, que también llenó de polvo una gran parte de Nueva York, como un volcán, con el veneno del amianto. Hay muchas pruebas que sostienen que Nostradamus predijo este desastre humano hace casi 450 años. Durante la misma época también avisó de los 3 anticristos. Napoleón Bonaparte fue el primero. Adolf Hitler fue el segundo. ¿Es esta terrible tragedia obra del tercer anticristo? Durante casi 2 décadas, Estados Unidos ha sido objeto de ataques terroristas contra su gente y sus propiedades. La mayoría de estos ataques han ocurrido en África y en Oriente Medio. Casi todos estos crímenes se le han atribuido a Osama Bin Laden, un millonario de Oriente Medio con un odio salvaje por todo lo estadounidense. Ha organizado una red de asesinos conocida como Al-Qaeda para ejecutar su despiadada venganza contra Occidente. Bajo una falsa máscara religiosa, estos dementes harán lo que sea para conseguir su objetivo. Consideran un honor el suicidio de los ataques kamikaze. Su supuesta guerra santa, que en realidad va contra la doctrina del Islam, se conoce como yihad. El 23 de octubre de 1983, un camión lleno de explosivos llegó hasta las barracas de los marines en Beirut, Líbano. La explosión mató a 241 hombres y mujeres estadounidenses. En las Torres Khobar en Darain, Arabia Saudita, explotó una bomba el 25 de junio de 1996. Murieron 25 estadounidenses. La bomba de la embajada estadounidense en Nairobi el 7 de agosto de 1998 mató a más de 200. Unos minutos después, una bomba explotó frente a la embajada estadounidense en Tanzania. Murieron 11 personas y 85 resultaron heridas. Y un barco suicida lleno de explosivos atacó el destructor estadounidense Cole mientras estaba atracado en el puerto yemenita de Adén el 12 de octubre del 2000. Hubo 17 muertos y 39 heridos. Si estos actos eran un preludio de la Tercera Guerra Mundial, que Nostradamus predijo que duraría más de 27 años, ¿es Bin Laden el tercer anticristo o es simplemente la marioneta de alguien? El futuro. Dada la exactitud de las profecías de Nostradamus a través de los siglos, tenemos la necesidad de saber qué nos espera. ¿Qué tenemos por delante como personas, naciones y humanidad?
¿Hay señales escondidas en las cuartetas de Nostradamus que si descubriésemos cambiarían drásticamente nuestras vidas y las de las generaciones venideras? El tercer anticristo. Nostradamus habló de 3 anticristos. Uno era Napoleón, Napoleón Roy. Otro era Hitler. Y el tercero se llamaba Mabus, M-A-B-U-S. Parece, por las indicaciones de sus profecías, que creía que el tercer anticristo vendría del norte de África o de Oriente Próximo. Durante los últimos 15 años, siempre he dicho que creo que el tercer anticristo es un terrorista menor con un montón de armas de destrucción masiva que tomará el mundo como rehén, o un líder de una nación malvada que acoge terroristas que hacen esas cosas. Esta unión de naciones puede ser lo que sugiere Nostradamus. Si mi interpretación de esto no anda desencaminada, creo que estamos a unos meses, quizás a un año, de saber quién es el tercer anticristo de Nostradamus. Lo digo por algunas pistas básicas que nos da. Dice que Mabus será pronto aniquilado, que caerá pronto. Esto creará una horrible desgracia de gente y animales. Si Mabus es un terrorista de Oriente Próximo, y Mabus, M-A-B-U-S, es un código del nombre de ese hombre, es un ejemplo de un anagrama nostradámico de Saddam. Las reglas de los anagramas dicen que puedes quitar 2 letras del final de la palabra y no reemplazarlas. Quita la M y quita la S y tienes Abu. Esa es la palabra en árabe que significa padre. Abu Abbas, Abu Nidal, Abu Ammar, que es el nombre en clave de los palestinos para Yasser Arafat. Todo esto se relaciona en el juego de palabras. No digo que sea lo que significa, pero encajan mejor que cualquier otro nombre fuera de esa región. También Usama Bin Laden, ya que la prensa occidental no escribe bien su nombre fonéticamente. Dicen Osama, pero es Usama, U-S-A-M-A, M-A-U-S. En los anagramas se puede reemplazar la A, que sobra por una B. Mabus. Podría ser Usama Bin Laden. Yo aún digo que es una tapadera para un poder real que se esconde tras él. Y creo que es Saddam Hussein, pero ya veremos. Si empezamos a contar desde las bombas del World Trade Center, si eso es lo que significa, yo no estoy muy seguro, estamos a entre 3 y 13 años del peligro de que se mine la amistad entre Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos, los 3 hermanos, la OTAN y Rusia. Los hermanos del norte, los reyes del norte. Y dice en sus profecías sobre los reyes del norte que prácticamente borrarán un triunvirato de naciones que usen emboscadas y subterfugios en la guerra. Es su manera de hablar del terrorismo moderno. Por lo menos para mí, y puede ser discutible, está claro que dice que hay 3 naciones que podrían ser devastadas terriblemente durante el contraataque de estos hermanos del norte, que aterrorizarán a los reyes orientales, a los reyes de Oriente Próximo. Pero la guerra no terminará con este ojo por ojo. Si enviamos a Rambo a ocuparse de Usama Bin Laden, puede que eso cause una guerra de 27 años que no tiene por qué suceder. Así que probablemente estemos entrando en una época nueva con la violencia del ataque al World Trade Center de Nueva York.
Cabe la posibilidad de que el tercer anticristo sea aniquilado muy pronto, pero un nuevo líder y una nueva comprensión de los problemas de Oriente Próximo tiene que salir de este país. Si no lo hace, la horrible profecía de la Cuarteta 77 de la Centuria 8 sobre una sangrienta guerra de 27 años que cubrirá la tierra con un manto rojo se hará realidad. Al final depende de nosotros. Nuestras propias acciones y nuestro comportamiento determinarán nuestro futuro, sea oscuro o pacífico. Tenemos una oportunidad histórica de evitar una guerra horrible y larga y las calamidades que pueden venir después. Si actuamos de manera responsable, podemos conseguir una época de paz para nuestro planeta y su gente. Tras esta guerra, que habrá durado bastante, habrá un nuevo reino de Saturno y una edad dorada. Dios, el Creador, dirá al oír la aflicción de la gente: Satanás debe ser apartado y atado en lo más profundo. Y empezará una época de paz universal.